Señal directa. Acompáñenos en la siguiente entrevista. Vamos a platicar acerca de las expectativas en materia de empleo para este segundo trimestre de 2019. Agradecemos el que nos acompañe Alberto José Alessi, director de Manpower Group Solutions. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Pues, ¿cómo andamos en esas expectativas? Digo, de repente, en días pasados aquí en Jalisco, bueno, se hacían volar las campanas porque nos mencionan que también llevamos 2 meses que nos ha ido muy bien en cuanto a generación de empleo, pero ¿qué es lo que recopila Manpower en sus estadísticas? Sí, pues bueno, como cada trimestre Manpower Group a nivel global en más de 44 países lanza los resultados de su encuesta de expectativas de empleo. Aquí básicamente hacemos una pregunta muy puntual a todos los responsables de contratación de personal, es cuáles son sus intenciones de contratación para el siguiente trimestre, en este caso abril-junio. En el caso de México, la tendencia neta de empleo, que es el indicador que sacamos de ese estudio, nos dio con ajuste estacional un 12% en positivo a nivel nacional. La verdad es que es una cifra sigue siendo una cifra bastante buena de intención de contratación. En el caso de nuestra región occidental, la intención de contratación se ubicó en un 13%, es decir, estamos un 1% por arriba de la media nacional. Y en el caso de Guadalajara específicamente estamos un punto por debajo, estamos en un 11%. ¿Okay? Revisando un poco la tendencia que traemos de los últimos 2 años, la verdad es que la región se ha mantenido bastante estable. Estamos siempre ubicados entre un 12 y un 14%. El estudio te da de alguna manera claridad sobre cuáles son los sectores económicos que van a estar de alguna manera contratando personal, al igual que regiones, ¿no? Entonces, en este caso en particular, para abril-junio, el sector que más intenciones de contratación tiene es el de minería, luego le sigue agricultura y pesca, seguido de sector telecomunicaciones. ¿Okay? De los que menos van a estar de alguna manera teniendo esta tendencia de contratación son servicios y construcción. Cuando construcción es una de las industrias que derrama, que detona muchas otras cadenas, ¿no? Sí, fíjate que a nivel nacional también el trend que está arrojando precisamente tiene que ver con construcción, siendo uno de los últimos. No quiere decir obviamente que no esté en positivo, porque sigue estando en positivo, a lo mejor un 4 o 5% de intención de contratación de construcción puede tener muchísima mayor cantidad de mano de obra intensiva, si se quiere, pero estadísticamente hablando, el sector empresarial para construcción está siendo mucho más comedido en el ámbito de la contratación. Nos mencionaba también servicios. ¿Incluye o va vinculado con comercio o solamente el sector comercio, servicios? No, en efecto, qué bueno que lo aclara. Sector comercio está ubicado en un 11% también sobre la intención de contratación. En el caso de Guadalajara, una de las cosas que está impulsando precisamente pues la culminación de varios proyectos de malls que al final del día se traducen en contratación de empleados para esas tiendas. Y en el caso de servicios, sigue siendo el sector tecnología. Siguen llegando Shared Service Center a la región, que están también buscando obviamente la contratación. Aquí lo único, y es que aunque el estudio no lo dice otro de nuestros estudios que es de escasez de talento, es que si bien hay un número importante de plazas que las empresas están buscando, pues obviamente cuando volteamos al mercado hay muchas competencias que no se están consiguiendo. ¿Okay? Mucho estamos conversando, por ejemplo, con el tema del desempleo juvenil. Pues obviamente las tasas de desempleo por lo general siempre son más altas en aquellas poblaciones de entre 18 y 28 años, ¿ok? Y casualmente en el estudio de escasez de talento que lanzamos el año pasado, en nuestra región una de las cosas que más nos está afectando es idioma inglés. Nos está costando conseguir jóvenes para estos Shared Service Centers que están dando servicio a Estados Unidos, Europa y muchos también hacia Asia Pacífico. Y competencias blandas que sabemos que hoy por hoy
en el sector educativo no estamos de alguna manera impulsando, ¿no? Todo el tema de lo que es análisis y racionamiento lógico, manejo de conflictos, inteligencia emocional, capacidad de alguna manera de lo que llamamos el mobility, es decir, moverse de algún sector a otro dentro de la misma organización, es de lo que más nos está costando, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos una tarea pendiente de colaborar precisamente en ver cómo afinamos esos pensum curriculares tanto en universidades como en instituciones tecnológicas, ¿no? Manpower nos dio a conocer a través de estas cámaras y micrófonos en diciembre las expectativas del primer trimestre, enero-marzo, y también nos daban datos similares, creo que un poquito más alentadores, quizá un punto de diferencia al de este trimestre, si estoy mal me corrige. No, correcto. ¿Eso es lo correcto? ¿Se cumplió lo del primer trimestre en la expectativa? Mira, nosotros por lo general cuando finalizan los trimestres tratamos de hacer a lo interno, porque no hacemos un estudio formal, de cuáles son los datos que está arrojando Secretaría del Trabajo en función a contratación, es decir, el IMSS en este caso, que es el que se encarga de esto, versus las intenciones. Y la verdad que hasta ahora los estudios que hemos realizado se acercan bastante a la realidad. Ahora bien, como son encuestas predictivas, pues mucho puede pasar en un trimestre, es decir, lo vemos, por ejemplo, caso minería, que es uno de los cuales la intención es una de las más importantes. Tenemos por el otro lado una situación, y es que se están evaluando precisamente las licencias que se están otorgando para la minería. Exacto. Entonces es posible que al momento en el que se hizo el levantamiento de la información, las encuestas estaban pues obviamente con las mejores intenciones de contratación, pero luego van ocurriendo. Pero la realidad es que sí, en la mayoría de los casos es bastante atinada la relación entre lo que los empleadores comentan, ¿no? Justo me ganó la pregunta que le quería hacer. ¿Qué tanto puede variar esta situación a partir de las políticas públicas y las acciones que los gobiernos, tanto locales como nacional, están llevando a cabo? Porque, bueno, de repente sí cambia el panorama de la noche a la mañana, ¿no? Es posible, correcto. Mira, te puedo comentar, por ejemplo, algunos ejemplos que tenemos en la región latinoamericana. En este caso en particular, por ejemplo, México se está situando en el primer lugar de toda Latinoamérica donde lanzamos el estudio en intenciones de contratación. Ahora bien, por ejemplo, en el caso particular de México, nosotros habíamos arrancado con algunas cifras de crecimiento del Producto Interno Bruto cercano al 3.5%, y ahora las autoridades casualmente están diciendo que quizás ese crecimiento no va a ser del 3.6, sino que se va a estar ubicando entre un 1.5 y 2.5. Ahora bien, cuando hablamos de esas cifras, obviamente hablamos en el ámbito nacional de todos los sectores, pero las intenciones de contratación tienen mucho que ver con, obviamente, cuáles son aquellos sectores en donde más se está moviendo la contratación y cuáles no, ¿ok? Si nos fijamos, por ejemplo, en países como Brasil en nuestro estudio hasta hace 2 años figuraba con intenciones de contratación negativa, es decir, era más tendencia de desvinculación de personal que otra. Y sin embargo, fíjate todo lo que ha ocurrido, digamos, lo que ha podido ocurrir, digamos, en este tiempo, y hoy en día Brasil se ubica en la 4ª o 5ª posición a nivel latinoamericano, ¿no? Cosa distinta del efecto argentino. Argentina, al igual que Perú, siempre habían encabezado la encuesta de intenciones. Perú, por ejemplo, ahora se ubica como en 2ª o 3ª posición. Sin embargo, en el caso de políticas públicas como Argentina, hoy está afectando directamente por un tema, pues obviamente, de evaluación de la moneda, ¿no? Es cierto. Pero sí, hay algunos sectores que son más susceptibles que otros a la hora de que hayan estos cambios, ¿no? Se lo voy a preguntar así. ¿Y su país en qué nivel está en la región, en la intención de empleo? Venezuela no está hoy dentro de la encuesta, lamentablemente, pues por las situaciones que comentamos, no, desde hace ya algún tiempo atrás no hacemos la encuesta en particular. Ahora, extraoficialmente, dentro de lo que podemos obviamente conocer de los diferentes medios, pues obviamente la situación es bastante precaria en términos de contratación de personal. Acuérdate que allí básicamente se ha venido desmantelando el sector privado, y el sector privado al final del día es de los que más volumen de personal contrata, ¿no? Exacto. Hablamos de expectativa de empleo. ¿Qué tanto se puede, desde las estadísticas a las cuales tiene acceso las propias Manpower, conocer también qué tanto se puede avanzar en cuanto a la percepción salarial? Es decir, ¿ha crecido también el ingreso de los trabajadores? Mira, nosotros hoy un poco en el caso
que nos compete el día de hoy, que es México, me han hecho varias veces esa pregunta en función, oye, ¿qué está pasando si se subió el salario mínimo en la zona fronteriza? ¿Eso qué repercusión? La verdad es que hasta ahora nosotros no hemos visto en otras regiones fuera de donde fue decretado el aumento de salario algún efecto que se haya venido en cascada, ¿ok? La verdad es que no se han reportado mayores cambios, ¿ok? Sin embargo, el tema del salario en algunos sectores, por la misma competencia, oferta y demanda, está empezando a subir, ¿ok? Y me explico. Hay sectores en donde hemos pasado de una manufactura muy básica a toda una readecuación de la planta en sentido estrictamente de automatización, y quizás obviamente el personal que ya necesitamos para eso necesita competencias diferentes. Entonces, hoy quizás un obrero que podía de alguna manera tener un tipo de competencia, se le da una capacitación para poder manejar este tipo de máquinas y obviamente por las competencias está subiendo el salario. Hay plazas en donde hay mucha escasez de talento, ese es otro de los estudios que nosotros lanzamos año tras año, y en donde por simple oferta y demanda las empresas se ven obligadas a tener que subir las escalas salariales, porque necesitan cubrir sus turnos en las plantas, y pues si con los 3.000 o 4.000 pesos que hoy están ofreciendo, dependiendo del tipo de turno, ya no les alcanza, pues tienen que empezar a buscar alternativas, que no siempre son de tipo salarial. Hay muchas empresas que están de alguna manera mejorando los beneficios fuera del salario como tal, están ofreciendo capacitación gratuita, que pues obviamente aplaudimos porque necesitamos todos colaborar con esto, y eso de alguna manera está ayudando a retener personal, ¿ok? Y ayudando de alguna manera a que este personal se vaya tecnificando, ¿no? Desafortunadamente se nos agotó el tiempo, pero ¿será posible en menos de un minuto, director, que pudiera darnos si Manpower tiene una postura en torno a las calificadoras de riesgo y esta disputa que se ha hecho con las calificadoras y el país y este nuevo sistema? Sí, a ver, obviamente hay todo un movimiento de reforma laboral, ¿ok? Al cual tenemos que prestarle atención. Creo que ha sido una asignatura que dejamos pendiente. El tema de la calificación de riesgo obviamente va a afectar a algunos sectores, sí, definitivamente, pero no creo que nos reste competitividad en el caso de las exportaciones de bienes y servicios que de alguna manera están inherentes a esa calificación. Yo creo, y un poco en nombre de la organización, tenemos que definitivamente seguir trabajando más de la mano con el sector obrero, con el sector, digamos, con el que de alguna manera hacemos vida en las organizaciones, sí, y obviamente con gobierno. Por ejemplo, una de las iniciativas que nos ha parecido de verdad bastante y va de alguna manera a modificar un poco el gap que tenemos de escasez de talento tiene que ver con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿sí? Si necesitamos que esa población nos apoye precisamente a cubrir esas vacantes, creo que, y así lo hemos visto en varios países de Latinoamérica, cuando hay un incentivo hacia el sector privado que viene del sector gobierno para contratar a estos chicos, los resultados de verdad se notan enseguida. Gusto tenerle aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias.